Buen día, vamos a hacer una reseña entonces del concepto de dialéctica, porque es un concepto crucial y que es de suma importancia para reverlo las veces que haga falta. Nos habíamos encontrado con esta plantilla en donde teníamos el último concepto, que era el proceso dialéctico, y habíamos hablado de cómo se realizaba en forma ejemplar en los organismos, como los organismos propios de la naturaleza, en la producción o los sistemas productivos y las relaciones sociales, y habíamos puesto el ejemplo de la Revolución Francesa como el modo de construcción de ciertos conceptos que después generaban por sí mismo su propia contradicción. Y así de ello habíamos hablado respecto de los preceptos sobre los cuales descansa la misma revolución, es decir, libertad, igualdad, fraternidad, que generan sus conceptos opositores por el proceso mismo dialéctico de la historia. Vamos a ver entonces estos contenidos, estas dimensiones que están contenidas dentro del concepto de dialéctica. Decimos que es un principio constitutivo de la realidad. Se entiende como la forma interna con la cual la realidad se conforma, se estructura. También es un método explicativo. Es decir, no solamente que tiene su carga ontológica o de realidad, no solamente refleja el modo como se construyen las cosas, sino también es la forma en que se explica o se entiende el desarrollo de cualquier proceso. Entonces se dice que es un método explicativo ya del proceso de desarrollo histórico, o ya sea del devenir y transformación de los distintos momentos de la cultura. Vamos a ampliar un poco esto. Para que se vea bien. Bueno, los procesos dialécticos y algunos ejemplos. Por ejemplo, en los procesos naturales hemos dicho nosotros que la dialéctica se refleja en ese pasaje de la semilla al árbol y del árbol al fruto. O sea, en los tres momentos que es el mismo Hegel hablaba del devenir dialéctico o de la ley dialéctica, ley universal. La semilla, que es la posición inmediata, la tesis, la aparición, la tesis, la presencia. El árbol, que es la negación de la semilla, porque cuando decimos que hay una tesis, cuando decimos que hay una afirmación, en esa afirmación también está la negación. Toda cosa en tanto que es afirmada está negando todo lo otro que no es ella. Es decir, si decimos semilla, quiere decir que la semilla, que es semilla, por otra parte, no es árbol, no es fruto, es semilla. Entonces, toda afirmación siempre conlleva a establecer su negativa o su negación, porque es inherente a la misma afirmación. Entonces, la semilla genera el árbol, y que sería la antítesis de la semilla, y el árbol, a su vez, ambas ofrecen una tercera instancia, que es la de síntesis, que es el fruto. El fruto sería la síntesis de ambas. Por ese concepto, o enrolado en ese concepto que habla Hegel, y toma Marx, que es el concepto de Aufheben, o dicho castellano, Aufheben de Hegel, y lo digo así porque es un concepto también que es vertebral para la idea de este tipo de filosofía y para el mismo marxismo, ¿no es cierto?, para el mismo materialismo histórico. El Aufheben es
la negación, la conservación y la superación. En el fruto, entonces, como síntesis, y fruto del producto de Ausfeben, en el fruto, la síntesis está negada a las dos anteriores, o sea, es negación de la negación del árbol y de la semilla, es negación de ambas, pero es conservación de los elementos de alguna forma, de la semilla en el árbol y del árbol al fruto. Es conservación y también es superación porque produce algo no solamente distinto, sino superior o más elevado en el orden ascendente de las cosas, ¿no? En los procesos de producción, decimos que la esclavitud, la relación de amo y esclavo, o del vasallaje feudal, es decir, de la relación entre el noble y el vasallo, señor y siervo de la gleba, derivan en una síntesis final que es la del capitalismo, en donde la relación entre las partes ella de alguna forma conserva ese determinismo anterior, pero es una forma superadora en tanto que por lo menos el capitalista, el propietario, no es dueño de la persona, como en el caso de la relación amo y esclavo, aunque sí es una forma de subyugar y de someter al asalariado mediante la compra de su trabajo, ¿no es cierto? En las formas políticas también vemos cómo la dialéctica como principio explicativo y principio de realización, como proceso y desarrollo, es un concepto vital. En las formas políticas se da, por ejemplo, el pasaje de la monarquía, de los poderes dinásticos a la monarquía absoluta, caso de Luis XIV, de Federico el Grande. Y finalmente, después de las revoluciones, en ese mismo concepto que Hegel tenía sobre la monarquía constitucional, que era una mixtura, una mezcla superadora de ambas, ¿no es cierto? Porque reconocía el poder del Parlamento, pero a su vez conservaba el signo autoritario o de la autoridad de las monarquías, ¿no? En el desarrollo de las matemáticas, les he puesto como un ejemplo también para que se vea la historia en forma comparativa o dentro de la morfología comparada, como en el desarrollo de las matemáticas el número como magnitud determinada, en los pitagóricos, por ejemplo, en el 540 a.C., el número era una magnitud determinada. El pasaje en la historia de encuentro de un nuevo número, pero ya en forma indeterminada, como es el álgebra, donde se vinculan las letras con los números y nos ofrece en la cultura árabe una forma distinta, como enriquecida, distinta y enriquecida a su mismo tiempo, ¿no es cierto? Y finalmente culminamos también en el concepto de número como función, en el cálculo infinitesimal, con Descartes, con Fermat, con Pascal, con Newton, con Leibniz. Es decir, el mismo Descartes calificaba su geometría analítica como la forma primera, clara y distinta del álgebra, como un modo distinto del álgebra, como un modo de poder graficar o de establecer una gráfica a través de una ecuación, ¿no es cierto? Establecer una gráfica dentro de esa combinación entre matemáticas y geometría que estableció él, ¿no? Bueno, significado de la dialéctica. Vamos a decir entonces que la dialéctica, en suma, lo que hace es significar, primeramente, que nada es definitivo ni absoluto. Es el mensaje más claro que podemos extraer de lo que es el proceso dialéctico. Nada es definitivo ni absoluto. Y por otra parte muestra la caducidad inevitable de todas las cosas.
Esto está queriendo decir precisamente que nada se supone que está por sobre el devenir y sobre el cambio que es inherente a los procesos, y que todas las cosas son procesos y que la historia es el resultado de un proceso. Luego, que solo existe el proceso ininterrumpido del devenir, de la aparición a la destrucción, tesis, antítesis, de la afirmación a la negación. Toda determinación es negación, como les recordaba recién. Del ascenso, también el significado de la dialéctica es significado del ascenso sin fin, de un estadio inferior a uno superior. Bueno, finalmente, contra la opinión de la dictadura del proletariado como fase definitiva, o quienes sostienen la hipótesis del fin de la historia, también se pronuncia el significado de la dialéctica. Es concretamente un modo de contradecir la opinión de aquellos que insisten sobre la dictadura del proletariado como fase última y superior, cuando en realidad en el materialismo histórico la finalidad sería la sociedad sin clase, ¿no es cierto? No la dictadura del proletariado. Pero bueno, y fundamentalmente quienes sostienen el fin de la historia también se valen de esta hipótesis, ¿no? Y el significado de la dialéctica se muestra finalmente, como decíamos al principio, como una especie de síntesis ulterior a aquel precepto que nosotros señalábamos al principio, que decía que las orientaciones filosóficas, todas las orientaciones filosóficas, tienen un ritmo histórico, cuyo apogeo marca el nacimiento de la corriente opositora. Es decir, todas las corrientes dentro del proceso de desarrollo y en el devenir del tiempo de la historia, necesariamente hacen que emerjan posiciones que son contrarias u opositoras. O sea que en la misma historia la dialéctica pasa a ser esencial. Nos estamos viendo.